Biblias en los Evangelios, vamos a mirar esta mañana de resurrección, las evidencias que hay en la palabra sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evidencias que son muy importantes que podamos atender, que podamos entender, porque en base a la veracidad de esas evidencias es la afirmación de nuestra fe. De hecho, si yo no estimo lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo en esta mañana o semanas anteriores haya hablado a nuestra vida, pues la desestimación de esta verdad absoluta de la resurrección de nuestro Señor Jesús no es tan veraz y contundente en nuestra vida, lo que ha de ocurrir es que se ha de menguar, se ha de diluir el efecto poderoso que Dios tiene sobre cada palabra que Él está hablando y obrando en nuestra vida. Y si usted por ahí está diciendo ¿qué dijo? No se preocupe, porque a medida que va a continuar el mensaje, vamos a ir entendiendo de lo que estamos o donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Y en Mateo capítulo 28, del verso 1, dice así la documentación, la narrativa de Mateo hablando sobre lo que ocurrió en este momento histórico. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Recuerde usted que el primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Y usted dice: órale, ¿y acaso por qué nosotros no celebramos el Shabbat o el último día en el cual el Señor descansó? Bueno, nosotros como iglesia cristiana celebramos el primer día de la semana cada domingo porque es el día en el cual nuestro Señor resucitó. Entonces, esta es la explicación del por qué tenemos servicio los domingos. ¿Cuándo? El primer día de la semana, no el lunes, sino el domingo. ¿Bien? Y entonces dice que el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Recuerda usted que había guardas romanos o soldados romanos protegiendo el sepulcro? Usted dice, ¿cómo protegiendo un muerto? Bueno, es que en realidad los judíos, los hebreos, habían atendido, habían escuchado el mensaje de Jesucristo en vida. Entonces Jesús había proclamado, declarado que Él resucitaría. Entonces, para evitar problemas, para evitar broncas, le pidieron esto a los soldados romanos y los soldados, el imperio atendió a su pedido. Obviamente que caía en una atención formal porque ningún soldado estaría plantado haciendo guardia delante de un sepulcro, ¿sí? Pero bueno, en ese entorno se llevaron el susto de los sustos los romanos, ¿no? Y dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿Cómo dijo? No está aquí. Pues ¿qué ha hecho? Resucitado, ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí yo os lo he dicho yo, dice el ángel. Bien, Dios añada bendición a su palabra. Este es el evento histórico de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús.
Pero quisiera en esta mañana poder detenerme en ciertos puntos que nos ayudarán por la guía del Espíritu, ir comprendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones. Recordará usted en el libro de los Hechos de que en la conversión del apóstol Pedro esencialmente se encontró con Jesús y Jesús le preguntó pues si había pescado algo. Pedro, como pescador profesional, le dijo, no, pues no pesqué nada, estuve toda la noche ahí de oqui, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, mira, pesca en otro lugar. Y Pedro atendió a ese pedido y le dice, maestro, en tu nombre voy a tirar la red. En realidad no he pescado nada, pero en tu nombre. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que cuando fue a pescar ocurrió un milagro. Solamente después de ese milagro, Lucas relata en el libro de Hechos y el Evangelio también nos muestra de que el mismísimo Pedro dice, Señor y Dios. Señor y Dios. Hubo una conversión a partir de un milagro, una iluminación de parte de Dios. Que esto es lo que Dios hace en cada persona y en cada corazón. De hecho, en esta mañana, en esta tarde, pudiera haber personas que ven a Jesús como un maestro, como alguien inspirador sobre la base de sus pensamientos. Pero para que realmente sea el Señor de todo este auditorio, no solamente de algunos, debiera ocurrir un milagro. Y ese es el milagro en el cual cada uno de nosotros estamos expuestos en esta mañana por el poder del Espíritu al poder ser confrontados con nuestra condición pecaminosa. Obra del Espíritu iluminando nuestro corazón. Fíjense que así fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba muy molesto, ahí ustedes no hacemos tiempo ahora, pero estaba muy molesto, demasiado molesto porque Gamaliel, quien era su maestro, era alguien distinguido. Decir Gamaliel era decir alguien que pues era un profesor de Harvard o de Rice, aunque vamos a ver si Bibi lo es, ¿no? Pero bueno, pero lo cierto es que pues era un maestro distinguido y era pues maestro de Saulo de Tarso. Y usted va a ver que en Hechos capítulo 5 Gamaliel dice, porque aprendieron a los discípulos, los agarraron. Entonces Gamaliel le dice al Sanedrín que obviamente él tenía el respeto de ellos. Le dice, fíjense que, palabras más, palabras menos, pudiéramos estar altercando contra Dios. Porque si realmente Jesús es el Hijo de Dios y nosotros le estamos pues persiguiendo a sus discípulos, lo crucificamos, entonces pudiera ser que estaremos altercando contra Dios. Entonces hagamos una cosa, ya hubieron otros predicadores anteriormente, vamos a dejarlo a los discípulos a ver qué pasa, si realmente es algo de Dios, pues esto va a permanecer y va a perseverar. Y si no es de Dios, pues ni para qué molestarse. Fíjense que esto molestó mucho a Saulo de Tarso, a tal punto, nos dice la palabra, cuando usted va leyendo Hechos capítulos 5, 6 y en adelante, de que cuando lo agarraron a Esteban, ¿sí? Esteban fue el primer mártir cristiano. Saulo de Tarso dijo, la verdad que mi maestro no sé en qué estará pensando, en su inmadurez y obviamente en su alejamiento de Dios. Él creyendo o teniendo mucho y vasto conocimiento de Dios. Esto es algo interesante, con un conocimiento intelectual extremadamente elevado. ¿Se acuerdan que decíamos esta semana? Saulo de Tarso era un hombre, era ciudadano romano, ¿sí? Por lo tanto, conocía el latín, conocía el hebreo, conocía el griego, ¿sí? Y dentro del hebreo conocía el arameo, que era el idioma vulgar, y dentro del griego conocía el idioma más elevado, que era el ático, y el menos elevado, que era el koiné. Fíjense qué notable, decíamos en esta semana de Semana Santa, que cuando fue martirizado Pablo, como ciudadano romano no fue crucificado, sino decapitado. Que esto era un privilegio, entre comillas, que tenían los ciudadanos. Si no eras ciudadano, si eras residente,
No quiero preguntar cuántos hay aquí, pero no importa. Pues lo que ocurría era que te degradaban a esclavo. Y justamente como esclavo te crucificaban, que fue lo que ocurrió con Jesús. Justamente a Judas le pagaron 30 monedas de plata, que era el pago que se le daba por un esclavo muerto. Y esto nos habla en la condición que Cristo murió. Cristo murió como un esclavo. Por eso el apóstol Pablo, ya Pablo dice, reflexionando, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se despojó, se hizo un don nadie. Se anonadó hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta comprensión Saulo en ese momento no la tenía. Él estaba engañado. La diferencia entre un engañado y un hipócrita es el que el hipócrita sabe que está haciendo las cosas mal y las hace. El engañado como Saulo, él creía que cortando en la cabeza a los cristianos le hacía un favor a Dios. Saulo estaba engañado. Y en ese engaño, en esa molestia, asintió el que, bueno, por algo será que lo apedrearon a Esteban. Es más, esto está bueno, vamos a Damasco a seguir la fiesta. Entonces dice que encontró cartas para ir a Damasco y usted sabe lo que ocurrió camino a Damasco. Camino a Damasco, ese Saulo de Tarso se revolcó en el piso, el Señor lo revolcó. Fue una experiencia maravillosa de conversión en donde todos, o casi todos, hemos experimentado, donde hemos reconocido nuestra condición, porque es el principio de la salvación, es el cambio de nuestra naturaleza. Miren, no por venir a la iglesia usted es un hijo de Dios, no por nacer en un garaje usted es un carro, y perdóneme que estoy atentando contra su inteligencia, pero no por nacer en un ámbito religioso usted es un cristiano. Usted es un hijo de Dios cuando tiene una experiencia sobrenatural con el poder de Dios, con el obrar de Dios obrando en la vida, como le ocurrió a Saulo camino a Damasco. Fue así que Saulo llega a Damasco y ahí empieza a predicar en la sinagoga. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que tenía una gran formación, pero tenía una gran deformación también, porque conocía el Antiguo Testamento y tenía un conocimiento teológico, pero no conectaba a Jesús en medio de todo el Antiguo Testamento. Es así que en Damasco le faltaron recursos, le fue como en feria. Usted ha de leer lo que documenta ahí el evangelista Lucas en el libro de Hechos. Y luego el apóstol Pablo se va al desierto 3 años para ser formado por el Señor. Luego él se va a Jerusalén, se presenta ante Pedro y le dice, Pedro obviamente quiere ver a ver si era quien decía que era. Y Pedro le da evidencia, da testimonio de que Saulo de Tarso, Pablo, había cambiado. Pero fíjense qué notable, porque luego la palabra de Dios nos muestra, la historia de Pablo nos muestra que Pablo se va 9 años a Tarso para hacer una relectura del Antiguo Testamento, para encontrar a Jesús de Génesis a Malaquías. Y vaya si lo encuentra. Vaya si lo encuentra. Empieza a encontrar cómo el Cristo vivo, la persona de Cristo, está reflejada en la vida de Moisés, cómo Moisés es aquel que va a rescatar a los esclavos y cómo sale del ámbito, digamos, de majestuosidad de Egipto y luego se vuelve a rescatar a los esclavos y ve el prototipo, ve el modelo de Jesús. Lo ve en José también. José, el José de la palabra, cómo es vendido por sus hermanos y después él es el que salva a sus hermanos. Toda esta visión acerca de la observación del Antiguo Testamento sobre el peregrinar de Moisés. Habíamos convenido y luego en la conferencia de nuestro pastor Víctor Gómez decíamos que la numerología hebrea es una numerología que no es precisamente exacta, y poder decir que Moisés vivió 120 años es tener una mente teológica muy pequeñita,
muy ignorante, ya que los 120 años de Moisés se corresponden a 40 años. El número 40 tiene que ver con ciclos. Fueron los 40 primeros o el primer ciclo que estuvo Moisés viviendo con el faraón, los 40 en el desierto y luego los 40 del Éxodo. Fue un tiempo, un proceso del cual nosotros vivimos. El apóstol Pablo entendió a la luz de la palabra que el libro de Éxodo, o mejor dicho, el éxodo del pueblo hebreo, era justamente el éxodo que la horda de salvajes, que era el pueblo hebreo, que la horda de salvajes, que es usted y yo, tenemos que caminar por el desierto para entrar a la tierra prometida, para Dios trabajar y tratar con su pueblo, con sus hijos. Pero vio justamente lo que dijimos hasta como un cliché. La vida cristiana no es que una carrera de 100 metros, sino que es un maratón. Que lo importante no es comenzar bien, que lo importante es saber terminar bien. Porque a Dios no le interesa cómo comenzás, a Dios le interesa cómo terminás, mi hijo. Lo importante no es cómo comenzás, lo importante es cómo terminás. Y esto es lo que el apóstol Pablo empezó a observar. Y con toda esta revelación y en cuanto a este entendimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, pudo enfocarse hacia su pueblo y hacia los gentiles. Y evidenció de que aún con el conocimiento correcto, uno puede estar muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento correcto sin la iluminación del Espíritu Santo, pues es una evidencia que no tiene efecto. De hecho, como muchas veces lo dijimos, la evidencia externa es la palabra y la evidencia interna es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si usted tiene la Biblia y usted no tiene el Espíritu de Dios, usted le va a parecer chino y básico. Entre esto y el que dice el horóscopo, usted va a ver qué dice, ¿no? Pues no hace sentido, no la entiendo, claro, no la entiende porque no tiene la evidencia interna del Espíritu de Dios. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, es en ese momento donde usted encuentra inspiración. Hay inspiración sobre la revelación que está en la palabra de Dios. La revelación de Dios que está en la palabra. Por eso es que decíamos, ya nosotros no leemos la Biblia. Es la Biblia quien nos lee a nosotros. Ahora empezamos a ver que la historia del pueblo hebreo, de esta horda de salvajes, es un salvaje. Ahí entre el pueblo, ahí estaba yo. Y Dios está trabajando en santidad. Está produciendo algo maravilloso a lo cual estamos haciendo mención y estamos enseñando. Y es el proceso de esa unidad, porque encontramos que la armonía en nuestra vida, la unión, justamente está en que todos los elementos del rompecabezas estén en el lugar exacto. Y cuando todo está en el lugar exacto, empieza a haber esa unidad que hay en la comprensión de Dios, cuando todos los puzzles, ¿cómo se dice? Puzzle, ¿sí? Puzzle. Pastor, me va a tener que enseñar inglés, Definitivamente. Sí, es algo que me constantemente dice. Pero ya lo voy a tomar más en serio, Pero lo cierto es que es ese rompecabezas que se va acomodando y que empieza a haber unidad. ¿Por qué? Porque cuando hay orden, diga conmigo orden, hay unidad. Cuando hay desorden, es que falta la unidad. Y esto es muy importante. El pueblo de Dios en el desierto tuvo que encontrar orden, el orden en su corazón. Y esto fue y llevó a la unidad. Y esto en todos los órdenes de la vida. Cuando hay un orden teológico, una comprensión teológica clara de qué, de orden bíblico, empieza a haber unidad. Me gozaba, le decía a mi esposa, en cuanto al campamento que que aunque va a ser en junio, ya comenzó con todo lo que hay que organizar. Pero hay tanto orden en lo que cada responsable está haciendo que hay una unidad impresionante. Fíjense hasta dónde se aplica este contexto. Cuando hay orden en nuestra vida, hay unidad.
Si usted quiere vivir una vida de unidad, unidad familiar, unidad en todos los órdenes, tiene que haber orden. ¿Se acuerda que decíamos? La visión profética no es mirar hacia el futuro. Si alguien le dijo que ser profeta es mirar hacia el futuro, pues lo ha engañado. Porque la visión profética es mirar hacia el pasado, hacia las promesas de Dios. Y si usted ve que la promesa de Dios dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la vida, si tú eres un ingrato, desobediente, desagradecido, yo te puedo profetizar que te va a ir como en feria. Claro, es así. ¿Se acuerdan que leíamos Salmo 1? Decíamos, bienaventurado el varón que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. O sea que si usted se sienta en sillas de escarnecedores, no va a haber bendición de parte de Dios. Y esto no es en esa visión de tacos con... No. ¿Me explico? La visión profética, la palabra profética por excelencia está en la palabra de Dios. Es la mayor palabra profética. Entonces usted vuelve hacia el pasado de la palabra y dice, pues bien, estoy rectificando mis pasos, pues de esta forma. Fíjense qué notable, esto se aplica en todos los órdenes. En el orden como usted trata a su esposa. Porque dice la palabra que si usted trata mal a su esposa, sus oraciones van a llegar hasta el cielo, pero el raso. ¿Sí? Entonces, esto es así. Y usted dice, ¿por qué Dios no me escucha? Bueno, piense lo que está haciendo. Aún en el ámbito matrimonial, la palabra de Dios dice que no se deben de negar uno a otro. Entonces, si usted empieza a obedecer la palabra, pues Dios va a respaldar ¿su qué? Su palabra. Fíjese qué sencillo y simple. Decíamos, dice pastor, ¿y qué pasa si mi esposo o mi esposa inconversa no hace caso? Bueno, usted sea obediente a la palabra. Sea obediente a la palabra y por el testimonio suyo su esposo, su esposa, su pariente va a ser ganado por Cristo. Ahora, puede ocurrir también de que el esposo y la esposa digan, bueno, mi hijo o mi hija, yo quiero seguir viviendo mi vida loca, ahí te veo. Y ahí no se puede hacer nada con el desertor, ¿me explico? Pero ya no dependió de usted, dependió de este que quiso seguir haciendo su vida. Pues, y ahí le va a ir. Usted no puede hacer nada por él o por ella. Ahora, pero alguien me dice, bueno, ¿y qué de hijos de Dios? Que en esta mañana están escuchando y que son desobedientes. Esperan que uno haga y que el otro, y no hacen su parte. Bueno, fíjense que aún cuando estábamos hablando en esta mañana sobre la Santa Cena, el no ser obedientes a la palabra tiene sus consecuencias. Y si usted es un hijo de Dios al cual está siendo desobediente, pues Dios va a tratar con su vida. Pero esto no es garantía para que el que está escuchando le cayó el 20, haga la parte que le corresponda. ¿Me explico? Usted tiene que hacer la parte que le corresponde. Y deje en manos de Dios que Dios trate con ese familiar, con esa persona cercana que es un desobediente, pero usted no lo sea. ¿Vamos bien hasta acá? Y esto tiene que ver con la palabra profética, esto tiene que ver con esa apreciación de esa iluminación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso es que, fíjense que en el apóstol Pablo hubo una reconversión, o mejor dicho, una visión reformada sobre la resurrección de Cristo. Una resurrección que nació a partir de un milagro que ocurrió en el camino a Damasco. Y que luego en ese proceso fue un hombre que fue madurando en su comprensión teológica, su comprensión bíblica, en su comprensión de madurez espiritual. Que a propósito, hacemos un paréntesis aquí. Fíjense que al apóstol Pablo le llevó desde su conversión hasta el comienzo de su ministerio entre 12 y 15 años, pensando en sus viajes, ¿bien? Por ser, prudente y equilibrado en cuanto conservador, en cuanto a su formación. Cosa que también nos lleva a pensar que en qué grado o qué tanto nosotros tenemos que permanecer y perseverar para que Dios siga tratando y obrando en nuestra vida. Recuerde lo que decíamos, hay dos diferencias entre lo que es aquel que tiene conocimiento espiritual y aquel que es maduro espiritualmente. El maduro espiritualmente es aquel que se somete a la verdad aprendida, a la verdad adquirida.
Mientras que el que tiene solo conocimiento espiritual no es garantía que realmente sea maduro, nomás tiene conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que por sus hechos, por sus frutos, y los frutos evidencian qué tanto usted es maduro. Y esa madurez, pues el apóstol Pablo le llevó 9 años desde su conversión. Esto nos lleva a pensar cuánto debemos aplicarnos. ¿Amén? Muy bien, cerramos el paréntesis, continuamos con las evidencias. La primera evidencia que encontramos en la palabra es que Jesús mismo testificó su próxima resurrección. Si usted quiere encontrar una evidencia sobre la resurrección de Cristo, es que Cristo en primera instancia habló acerca de su propia resurrección. El Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículo 31, lo invito a que lo escuche. Tal vez vamos a mirar muchos versículos, de repente por ahí es mejor que pueda estar, pero si se enfunda rápido, ahí dele, ¿no? Marcos 8 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazados por los ancianos. Esto está hablando Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. O sea que la primera evidencia que encontramos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús es que Jesucristo mismo lo declaró. Esto está descrito así como lo dijimos en Marcos, también Mateo en el versículo 22 del capítulo 17 y Lucas en el capítulo 9 del versículo 22 también lo refleja, lo relata. Relata los acontecimientos de la evidencia de que Cristo mismo dijo que Él iba a resucitar. Fíjense que aquellos que consideran inconcebible, impensable la resurrección de Cristo, probablemente dirán que Jesús pues estaba engañando. O más probablemente que la iglesia antigua puso esa declaración en boca de Jesús y en boca de la gente de ese entorno para hacer enseñar esa falsedad que ellos mismos habían concebido. Fíjense que es una observación muy lógica y racional que cae en decir, bueno, si Jesús lo dijo, pues será cierto, no será. Fíjense que para aquellos que leen los evangelios y llegan a la convicción considerada de que aquellos que hablan pero tan afanosamente sobre lo que los testigos proclamaron y aún el mismo Cristo proclamó de que Él iba a resucitar, encuentran evidencias para ver de que a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús dijo en forma directa y testigos que escucharon lo que Jesús decía, evidenciaban de forma indirecta lo que había acontecido. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, 2 testigos declaran por separado, de 2 maneras distintas, la declaración que Jesús hizo mientras vivía con ellos y en cuanto a lo que sus enemigos decían que Jesús iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a construir. Fíjense que esto se ocupa o se ubica en los evangelios, tanto en Juan, en Marcos y en Mateo. Nos dicen de que Jesús había declarado esto. Había declarado de que el templo iba a ser destruido y en que en 3 días se iba a construir. Ahora, los religiosos dijeron, pues el templo no se puede destruir en 3 días. Pero los entendidos decían sobre la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, de que estaba hablando estrictamente de este evento, de este hecho. Fíjense que también Jesús mostró y alusivamente habló acerca de la señal de Jonás. 3 días en el corazón de la tierra. Y lo manifestó nuevamente en Mateo capítulo 21, versículo 42, donde dice, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular o se ha convertido en la piedra angular. Fíjense que encima de sus propios testimonios, de estos testimonios de gente que justamente estaba afirmando, ¿qué dije? Afirmando la resurrección de Cristo, por si esto no fuera poco, sobre la evidencia que estamos dando de la resurrección, pues resulta ser de que los enemigos de Jesús se acordaron de esa historia
¿Y qué ocurrió? Pues en Mateo capítulo 27, Mateo relata en el versículo 63, dice, Señor, nos acordamos, hablando justamente los religiosos, hablándole a los soldados romanos, al imperio, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, quien era justamente, estaba hablando de Jesús, el Nazareno, aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. O sea que Jesucristo lo dijo que iba a resucitar y sus enemigos también declararon de que Jesús iba a resucitar. Entonces, la primera evidencia que encontramos es que Cristo lo afirmó, Cristo lo declaró. ¿Cuál es la segunda evidencia de la resurrección de Jesús? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Es claro? La segunda evidencia que Jesús resucitó es justamente que la tumba estaba vacía. La tumba en el tiempo de Pascua estaba vacía. Y esto es una evidencia. ¿Por qué? Porque se conecta con la primera evidencia, porque fíjense qué notable, dentro del común de la gente, Jesús tenía alta estima. Jesús no fue catalogado como un loco por la mayoría de la gente. Jesús no fue catalogado, no fue juzgado por un carácter cíclico. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No. Jesús fue coherente. Y esa coherencia nos hace temblar. Porque no es lo mismo que alguien diga algo, me explico, a otro que diga con una base de testimonio. Muchas veces cuando el pastor Tony ministra ante las familias, pues la autoridad que él tiene está en la palabra, pero también está en su familia. ¿Me explico? O sea, me escuche la palabra y mire su familia. Y esto da autoridad. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo que alguien que diga algo y es un desastre, a alguien que diga algo y que está afirmando con sus hechos justamente lo que está proclamando. Y esto es justamente lo que ocurrió en el mensaje de Jesús. Esto primeramente es evidencia de la resurrección. La segunda evidencia es que la tumba estaba vacía. El cuerpo no se encontró por ningún lado. Fíjense que los documentos más antiguos, que es el Evangelio de Lucas, relata que en Lucas capítulo 24, verso 3, nos dice que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Alguno dirá, ¿qué? ¿Acaso Lucas es el Evangelio más antiguo? ¿No es Mateo? No. Es Lucas, ¿bien? Como usted sabe que Génesis no es el libro más antiguo. Génesis es el último libro escrito, uno de los últimos. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis es como el apéndice, es la introducción a la historia. Elemento que cuando lleguemos a Génesis vamos a ir hablando, ¿bien? Pero justamente el Evangelio de Lucas es el más antiguo y justamente este documento antiguo nos dice que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mateo 25:13 justamente nos habla acerca de lo que pensaron. ¿Qué fue lo que pensaron? Bueno, pensaron de que se habían robado el cuerpo de Jesús. En otras palabras, mis queridos, no se pudo encontrar el cuerpo de Jesús. No se pudo encontrar, no lo encontraron. Que lo buscaron, lo buscaron. Lo siguen buscando por todos lados. ¿Lo encontraron, le pregunto? ¿Lo encontraron? ¿Qué creen ustedes? No lo encontraron, ¿no? Bueno, miren, para este planteo hay 4 posibles respuestas. Para este planteo de que la tumba está vacía. Hay 4 posibles respuestas. La primera respuesta es que sus enemigos robaron el cuerpo. O sea, estamos pensando lógicamente. ¿Quién robó el cuerpo? No, se lo robaron los enemigos. Bien, si lo hicieron, ellos nunca declararon haberlo hecho. Entonces seguramente hubieran presentado el cuerpo para detener la propagación de la exitosa fe. Dígame si no fuera así. Si los enemigos robaron el cuerpo y empieza a proclamarse o a hablarse de que Cristo había resucitado, entonces, no, mi hijo, acá está la prueba. Él no resucitó. Tranquilos, Él no resucitó. Ahora, la primera evidencia que aún los eruditos actuales dicen, no, el cuerpo se lo robaron.
los enemigos. Cosa que los enemigos no lo dijeron porque no lo tenían. No podían probar que se lo robaron. Entonces, esta primera respuesta a que el sepulcro está vacío es una respuesta que carece de contenido, carece justamente de peso. O sea, no pudieron presentarlo porque no lo tenían. Y ellos no lo hicieron. Yo no fui. Los enemigos vienen y dicen, no, yo no lo fui. Bueno, entonces si ellos no fueron, ¿quiénes fueron? Piense usted, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes se llevaron el cuerpo? Los amigos. O sea, porque estamos pensando en un ámbito lógico, mi querido. No quiero tentar su inteligencia, quiero que razonemos juntos. Entonces, usted dice, bueno, si no fueron los enemigos, los amigos. Justamente Mateo 28, del verso 11 al 15, afirma que este fue el rumor. Se lo llevaron los amigos. Bien. Le pregunto, mi estimado, ¿es probable esto? ¿Pudieron ellos vencer a los guardias en la tumba? Miren, sí es cierto que los apóstoles eran gente ruda, no eran inocentes, no era gente que vivía con aire acondicionado, no, era gente ruda. Pero si los apóstoles eran gente ruda, pues usted no se imagina lo que era un soldado romano. Un soldado romano era una bestia, ¿sí? Usted puede leer en la historia, pero la descripción de un soldado romano era aterrador, ¿sí? Y después sus estrategias de guerra y todo eso, pues ni para qué le cuento. Por más que los soldados romanos hubieran estado ahí de Oki, usted se imagina que si hubieran venido a robar ese cuerpo, ¿no se lo hubieran pasado mejor vida a los discípulos? Piense un poquito. Obviamente que hubiera sido así. Ahora, vamos a suponer que los discípulos le pusieron cuello a los soldados. Miren, usted en la actualidad sabe cómo este país cuida a sus ciudadanos. Que por un ciudadano que usted golpee en este país o en cualquier parte del mundo, se viene todo el Army. Es más, a veces los Estados Unidos están esperando que le toquen a uno para irse con todo, ¿no? Es un celo por decir yo soy ciudadano, es algo que es acá, ¿no es cierto? Un soldado romano era intocable. Bueno, era tocable por sus enemigos, pero así les iba como en feria. La historia, usted tiene para mirar la historia, cómo le fue la sublevación de los judíos y que luego Tito vino en el año 70 y que Jerusalén fue una carnicería por matar a los judíos un grupo de soldados, pues. O sea, no tuvieron compasión. O sea que es ilógico que los discípulos pudieran justamente haber hechole frente a los soldados, haberlos matado a los soldados, ¿bien? Entonces, pues, cae en la duda si fueron los amigos. Pero lo más importante, piense esto, ¿hubieran podido predicar con tanta autoridad que Jesús había resucitado, sabiendo que no lo había hecho? ¿Usted cree que pudieran haber predicado con tanta autoridad, sabiendo que Jesús no había resucitado? ¿Hubieran arriesgado su vida y aceptado palizas por algo que sabían que era un fraude? Usted se pone a pensar. O sea, pudieran mantener una mentira por un tiempo, pero ya cuando la cosa se ve complicada, pues no, ni modo. O sea que pensar que los amigos se llevaron el cuerpo es absurdo. Es muy absurdo. Se me hace que esto justamente no tiene sustento, no es consistente. Bueno, la otra ni se les ocurrió ni a los enemigos de Jesús. Y por ahí a usted le parece muy cómica, pero tal vez alguno lo pensó o lo va a escuchar por algún lado, y obviamente como no queremos dejar nada por sentado, o sea, quiero acorralarlos, por así decirlo, para que ni se le ocurra pensar de esta manera. Pero le quiero decir que esta manera en la cual se argumenta de que la resurrección fue fraude, pues ni a los enemigos de Jesús se les ocurrió. Y es la siguiente. Bueno, él despertó, movió la piedra,
venció a los soldados y se desvaneció de la historia después de unas reuniones con los discípulos, donde los convenció que había resucitado de los muertos. En otras palabras, Jesús no estaba muerto, sino inconsciente cuando lo colocaron en la tumba. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque una crucifixión, era una muerte agónica de 2 o 3 días. Jesús murió en 6 horas. Y por eso fue que le abrieron el costado, ¿sí? Y ya Jesús estaba muerto. Fíjense que se sorprendieron que Jesús murió tan rápido. Entonces tiene su lógica decir, no, Jesús no estaba muerto. Pero ahora, piense un poquito, piense conmigo. ¿Usted le parece? Mire, este es un ejemplo de una tumba y ahí hubiera una piedra. ¿A usted le parece que una persona, después de estar 6 horas crucificada, con un tajo aquí, pues toda dolorida, pudiera de adentro mover la piedra? Es imposible. No se puede, la piedra no se puede mover de adentro. No se puede mover porque no hay ni cómo moverla. O sea que en la lógica nos hace ver de que es muy absurdo pensar en esta posición. De que Jesús estaba inconsciente, después se y fue. Oiga, esto ya sí sería atentar contra nuestra inteligencia. Pero sin embargo, hay gente que argumenta de esta manera. Y en cuarto lugar, podríamos decir que esta tumba está vacía porque Dios resucitó a Jesús. Esto es una evidencia que nos permite pensar en esta realidad. Esto es lo que Él dijo que iba a pasar y esto es lo que justamente los discípulos dijeron que pasó. Ahora, pero algunos dicen, bueno, pero mientras exista la remota posibilidad de explicar la resurrección de una manera natural, la gente moderna o yo como persona moderna diría que no podemos concluir en una explicación sobrenatural. Tiene que haber una lógica natural de por qué Cristo resucitó. Ahora, la pregunta es razonable esto? Miren, yo creo que existencialmente no es la mejor respuesta de invalidar una realidad que justamente es extraña y de rechazar la verdad solo porque parece extraña. ¿Me explico? Ahora, obviamente no queremos ser ingenuos, pero tampoco queremos rechazar la verdad solo porque nos parece rara. Obviamente parece extraña. Claro que parece extraña, pero no podemos invalidarla, porque es una declaración de que el cuerpo no lo encontramos, de que Cristo lo dijo y que el testimonio del Nazareno, de nuestro Señor Jesús, fue en ese momento tenido en alta estima. Y esto da evidencia de que Dios levantó a Cristo del sepulcro. Por eso necesitamos estar conscientes de que, de hecho, nuestras obligaciones son muy afectadas por nuestra preferencia. ¿Qué es lo que quiero decir, mi querido? Si usted no puede evidenciar o no puede aceptar o asimilar de que Cristo resucitó de los muertos, es evidencia para que usted pueda minimizar el mensaje expuesto de Jesús. Por ejemplo, Jesús le habla o lo ha expuesto acerca de la realidad y la necesidad que usted necesita perdonar. Pero si usted no entiende o no tiene la convicción de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, usted neutraliza esa verdad. Usted lo lleva únicamente al ámbito natural y no puede ver lo sobrenatural, por más extraño que esto parezca, como evidencia de la obra de Dios en la vida de Cristo. Y esto justamente es algo que nosotros estamos en esta mañana, en Semana Santa, exponiendo para edificación de la fe de quienes son hijos de Dios. Por eso es que, en realidad,
puede que hubiese en esta mañana personas con ciertos prejuicios. Aún he escuchado, no en este ámbito, pero en otros ámbitos, el decirme, pastor, mire, en realidad si Jesús resucitó o no resucitó no es trascendente, porque lo trascendente es lo que hay en mi corazón, el cambio de mi corazón, ¿no? Y fíjese que eso es una mentira muy sutil, diabólicamente planeada, porque la palabra dice que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, nos saca el prejuicio de que Dios puede hacer lo que Él quiera. Ese prejuicio de decir, bueno, Dios no puede hacer lo que Él quiera. Sí, Él soberanamente puede hacer lo que quiera. De hecho, justamente la resurrección nos saca ese prejuicio que está en nuestra contra en cuanto a pensar con absoluta libertad de que Dios tiene poder para haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Y esto es una evidencia que en esta mañana estamos planteando para edificación de nuestra fe. En tercera instancia, fíjense que los discípulos de Jesús fueron transformados casi inmediatamente de ser hombres sin esperanza y llenos de miedo después de la crucifixión a ser hombres confiados y testigos audaces de la resurrección. Fíjese que ese cambio solo se debió a consecuencia de algo que ocurrió. Mi querido, nadie puede en la actualidad sostener una mentira. Que eso tiene que ver con la experiencia de ser un hijo de Dios. La experiencia de ser un hijo de Dios no es venir a la iglesia. La experiencia de ser un hijo de Dios es haber sido cambiado en nuestra naturaleza Nesca. No lo dije yo, lo dijo usted. No, claro. Que como marrano estábamos enlodados y nos reconocimos marranos y el Señor pues obró nuestra vida y limpió nuestra vida. Pero ese cambio de naturaleza es la evidencia real de que Dios ha transformado nuestra vida. Esto no es mentalidad, no es no es ponerte en positivo y menos es declararte que sos un campeón. No, es el reconocimiento. Y sobre ese reconocimiento empieza esa transformación que es sobrenatural por el obrar del Espíritu de Dios. Por eso la explicación más popular justamente de aquellos quienes pues negaban la resurrección era decir que estaban todos alucinados. Pues lo que vieron fue alucinaciones. Bueno, hay numerosos problemas con tal pensamiento. De hecho, los discípulos, como dijimos anteriormente, no eran ingenuos. Bien, no eran inocentes, sino personas sensatas e incrédulas, tanto antes y después de la resurrección. Oigan, si no pasó, no pasó, ni para qué seguirle jugando a esto. Fíjense que los discípulos no era gente dura, era gente muy testaruda. Y si no veían, como ocurrió con uno, no creían. O sea, era evidente de que muy alucinados no estaban. No tenían mucha mística no, eran muy realistas. Y justamente la explicación más popular de la competencia de que esa confianza se debía a alucinaciones, cae en un descrédito increíble. Además, los evangelios no son la enseñanza profunda y noble de aquellos que presenciaron al Cristo resucitado como el producto de una experiencia en sus vidas. Hay una realidad de una coherencia en sus discípulos que afirma que esta gente no estaba corriendo por el bosque, ¿no? Para aquellos que saben el cuento, o si no, después se lo preguntan a David, ¿no? Pero no se rieron porque no lo entendieron, pero no importa. Está hablando de alguien que está alucinado. Esto no era gente que consumió algo. No, era gente muy real y que su testimonio y sus escritos evidenciaban una seriedad en su vida. En lo personal, ustedes, o cuando yo estoy leyendo la carta a los romanos y ustedes la miran, no se refiere acerca de una persona alucinada,
sino por el contrario. A mí en lo personal me resulta difícil pensar que el apóstol Pablo, con ese gigantesco intelecto y esa alma profunda y esa transparencia en su vida, pueda ser un engañado y un engañador. No hay consistencia en pensar de que tal cosa ocurrió, que los discípulos fueron totalmente invadidos por ese delirio. No, al contrario, no hubo delirio. Eran personas que eran consistentes en lo que vieron y en lo que predicaron. Fíjense que Pablo declaró algo bien interesante en el en Primera de Corintios, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 6, nos dice que luego, hablando de Jesús, ¿no es cierto?, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y usted dice, ¿y esto en qué es relevante? Bueno, es relevante en que el auditorio era todo griego. Y el griego no creía en la resurrección. Miren, si un griego escuchaba que Jesucristo había resucitado, lo mínimo que hacía era buscar a alguno de esos 500 para preguntarle. No había mucha vuelta. ¿Me explico? Es como decirle, miren, acá cerquita están los que dan evidencia de lo que ocurrió. Y usted dice, ¿y todos ustedes son incrédulos? Un momento, usted dice, vamos a preguntarle. Fíjense que el apóstol Pablo justamente se expuso al escrutinio más fino en esta declaración pública. Esto es evidencia de que en el momento que el apóstol Pablo estaba predicando, habían personas que habían sido testigos presenciales de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Evidencia de justamente la resurrección de nuestro Señor Jesús. Justamente esto es un aporte más a la resurrección. Y ni que hablar acerca de la existencia de la iglesia en el comienzo y en su continuidad. La iglesia se propagó sobre el poder justamente del testimonio de que Jesús resucitó de los muertos y de que Dios lo hizo Señor y Cristo. Lucas lo documenta en el capítulo 2 del verso 36 de Hechos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El señorío de Cristo sobre todas las naciones es basada en la victoria de su muerte. Por eso este es el mensaje que propagó la iglesia y la iglesia está propagando hasta la actualidad. Es justamente el poderoso testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La conversión del apóstol Pablo, justamente como dijimos, respalda la verdad de esta resurrección. Justamente el apóstol Pablo, no hay tiempo ahora, pero en su autobiografía en Gálatas, él va exponiendo, va expresando sobre la presencia real del Cristo resucitado y la coherencia de un hombre coherente, consistente en sus dichos y en sus hechos, evidencia en el ámbito de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y esa base es la base que permite que uno pueda creer en las promesas de Dios, no como algo que va a pasar, no como algo, sino como aquel profeta en Isaías capítulo 6, conectando con esa enseñanza que decía, en el día que murió el rey Usías vi yo al Señor alto y sublime. Lo vi. No es para andar jugando. No es para andar jugando, sino que es una realidad. Es una realidad que nace a partir de la firme convicción de que lo que Dios dice es sí y amén, incluyendo la resurrección de Cristo. Por eso es que la palabra nos muestra que el testimonio de Pablo da crédito a la resurrección de Jesús por la consistencia de su vida y testimonio. De hecho, los testigos del Nuevo Testamento aportan la evidencia de que no era gente ingenua, de que no eran
personas engañadas ni engañadores. La pregunta es, ¿cómo se le da crédito a un testigo? ¿Cómo se dice si crees en el testimonio de una persona? Bueno, la decisión de darle crédito al testimonio de una persona no es la misma que completar una ecuación matemática. La certeza es de un tipo distinto, pero aún puede ser firme. ¿Y cuál es la evidencia de que el testigo está diciendo la verdad? Bueno, la evidencia es que hay coherencia en lo que está diciendo. Alguien me estaba comentando sobre la manera en la cual el FBI o estas agencias que investigan, pues encuentran cuando una persona está mintiendo. Y el hecho es que puedan relatar el suceso de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Y los discípulos podían contarte la historia de adelante para atrás, de atrás para adelante, la mitad para el medio, del medio para atrás, como sea. Había evidencia de sus vidas. ¿Usted moriría por una mentira? ¿Permitiría que sus hijos mueran por una mentira? ¿Por mantener una mentira? Son evidencias que nos hablan de que quienes fueron los directos presenciadores o quienes tuvieron testigos presenciales de la resurrección de Cristo están diciendo la verdad. Justamente es el juicio de las Escrituras en las cuales nos muestran a hombres que no eran ingenuos, que no eran fácilmente engañados o engañadores. Ellos tenían un profundo entendimiento justamente de lo que estaban diciendo. Y su compromiso personal es sobrio. El compromiso personal de cada uno de los testigos fue muy sobrio y fue cuidadosamente planteado. Te podían decir la historia de adelante, del medio, de atrás, de donde quieras, porque era verdad, porque era cierto. Fíjense que el que miente habla en voz baja. Y repite la historia, la misma historia. Pues el apóstol Pedro, cuando le predicó en voz en cuello a como 5,000. Y podían relatar la historia ante cualquiera, de la misma manera, a tal punto que todos contaban la misma historia. Esto es evidencia contundente de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Su alto nivel moral y espiritual justamente afirman que estos hombres estaban totalmente consagrados a la verdad y al honor de Dios. Y para poder concluir en esta exposición evidencial de la resurrección de Cristo, mis queridos, existe una gloria en el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, como fue narrado por los testigos bíblicos, que se autentifica a sí misma. Se autentifica a sí misma. El Nuevo Testamento enseña que Dios mandó al Espíritu Santo a glorificar a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad y Él me glorificará. El Espíritu Santo, mi querido, no hace esto diciéndonos que Jesús resucitó. Lo hace al abrir nuestros ojos. Lo hace al abrir nuestro entendimiento. Lo hace al iluminar nuestro corazón y al poder aceptar esta verdad como la eterna palabra de Dios, afirmando que la palabra se autentifica a sí misma. No es alucinaciones. No es ingenuidades, porque aunque pudiera ser una historia de todo el argumento y toda la narrativa creadora posible, nada de eso podría tener la transformación de naturaleza que solo Dios puede dar en nuestros corazones. Que esa es la evidencia real de un Dios vivo. Que eso es lo que en algún momento hablamos con nuestra hermana, ¿sí? Y con Sebastián. ¿Lo dije bien? Sebastián, ¿sí? Fíjense, no hay temor a partir de este mundo. Y usted dice, ¿por qué? No, porque si usted vivió tanto tiempo con el Señor, el día que llegue el día de su partida, usted va a estar solito, aunque esté rodeado de gente, va a estar solito. Y en ese momento, usted dice, órale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Bueno,
aquellos quienes somos hijos de Dios, podemos afirmarnos y decir: Señor, si me has sostenido todo este tiempo hasta aquí, ¿qué más da cruzando este umbral? Sé que me vas a sostener del otro lado. Pero ¿de dónde afirmo esta realidad? No como ese político latinoamericano que decía: no me quiero morir, no me quiero... Claro, porque no sabía ni dónde se iba. O sí sabemos, bueno, es tema de otro, ¿no? Pero el punto es que el Hijo de Dios, en la transformación que Dios ha hecho en su vida, no le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque vive constante y cotidianamente en el cuidado y la protección de un Dios soberano que le ha dado la firme convicción de la realidad, del poder de Dios en cada una de sus promesas, transformando su vida en primer lugar, y como evidencia no puede dejar de afirmar que así como Dios ha cambiado su vida, ¿cómo no pudo resucitar a Jesús, nuestro Señor y Salvador? Esto es lo que la palabra hace y se autentifica a sí misma. Justamente el apóstol Pablo planteó el problema de nuestra ceguera y su solución de esta manera. Dice la palabra: el Dios de este mundo, o sea, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandecieran a la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación. Diga conmigo: iluminación. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el resultado justamente de la iluminación que hace que nosotros tengamos la convicción de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa afirmación al cual hoy justamente traemos, ¿cómo dice qué palabra usamos? Recardis, ¿no? Recardio, recordamos, esa es la palabra. Usted tiene que recordar, traer a su corazón siempre las promesas y la palabra de Dios. No recuerdo otras cosas, sino recardio, traer a su corazón. Y traemos a nuestro corazón esta palabra que nos ha sido iluminada por la presencia de Dios obrando en nuestra vida. Una revelación de la verdad y la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él mismo, que es ayer, ahora y por siempre. Amén. Lo invito a que incline su rostro, vamos a orar. Por eso, mi querido, un conocimiento, ese conocimiento salvador de Cristo crucificado y resucitado, no es el mero resultado del razonamiento correcto acerca de hechos históricos, sino que es el resultado de esa iluminación espiritual que el Espíritu Santo ha plasmado en la mayoría de los que están en este lugar. Pero si usted no se considera de aquella mayoría que está en ese lugar, y para usted los argumentos plasmados anteriormente pudieran haber sido de uno u otro matiz sus argumentos para desestimar la resurrección, en esta mañana el Espíritu Santo lo está convenciendo de pecado, de juicio, para que vuelva su vida a Cristo, para que se mire en qué condición enlodada se encuentra y permita que Cristo lo limpie. ¿Qué tanto veneno ya hay en su mente, en su corazón, en sus venas? Y solo mirando a la cruz de Cristo, usted encuentre salvación. Porque la cruz no es preventiva, mi querido, no es una vacuna. La cruz es la señal de que usted tiene el veneno adentro. Es la evidencia de que usted es un pecador y que necesita la solución que Dios ha planeado para usted. Aun cuando usted era rebelde,
Dice la palabra que el Señor murió en la cruz por usted, para preparar ese camino por el cual usted hoy puede transitar. Y en esta mañana, Cristo pueda resucitar en su vida. No como una evidencia histórica, porque eso en realidad no hace sentido, mi estimado. No venimos a hacer historia por el conocer la historia o lo que sea, porque al final del día esa historia es mi historia y es su historia, y es la historia de la salvación. Es la historia de la salvación que en esta mañana Dios quiere plasmar en usted, en esa resurrección de ese Cristo resucitado, de esa persona que hoy quiere rescatarlo, de esa persona que le está extendiendo la mano, y que en esta mañana usted ha de experimentar el poder de la resurrección de Cristo en la salvación para su vida. Donde estuvo viviendo lejos de Dios, y a partir de hoy dice la palabra que las cosas viejas ya fueron. A partir de hoy Dios comienza a hacer las cosas porque Él es el que es. Dice su palabra: yo soy el que soy, no yo fui el que fui. Yo soy el que soy en tu presente. En tu presente. Hoy Dios quiere darte salvación, resucitándote de los muertos, en esa muerte espiritual. Y cuando expones tu vida y tu condición, obra sola y exclusivamente del Espíritu Santo, en esta mañana tú puedes pedirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que obres en mi vida. Te recibo en esta mañana. Ilumina mi vida, mi caminar. Límpiame. Padre, confirma esta oración en la vida de quienes en esta mañana están pidiéndote, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ellos y ellos se aferran a ti para salvación de sus almas. Padre, ministra sus vidas. Padre, aún hay personas en ese lugar que pensaron que eran hijos tuyos, pero Padre, ellos hoy reconocen que el lodo les encanta y están dando cuenta que evidentemente, como el marrano come el lodo, ellos se engordan en ese lodo. Están reconociendo de que no atesoran ni comen de tus manjares espirituales. Que quién sabe por qué llegaron esta mañana a este lugar. Que la presión de la familia, de los hijos, hizo que estuviesen aquí. Pero hoy, Padre, tú estás tratando con sus vidas. Ministra sus corazones. Tú les estás trayendo a su corazón por tu espíritu estas verdades eternas. Confirma cada oración que en esta mañana tus hijos están haciendo. Padre, te pido por aquellos también que ya son tus hijos, pero que como hijos tuyos se han olvidado de verdades eternas y que hoy están trayendo a su corazón nuevamente esas verdades. Están recordando, están haciendo memoria, están recordando en esta oración orante, en esta lección divina, cuántas cosas tienen que volver a encaminar en sus vidas. Que el desorden en el cual están viviendo es a consecuencia de justamente no encontrar la unidad en sus vidas de criterio, de pensamiento y promesas en tu palabra. Pero Padre, a la luz de tu palabra están entendiendo que tú eres
un Dios de orden. Y en ese orden, Señor, empezamos a encontrar esa unidad. Y empezamos a ser uno. Porque empieza a haber un orden teológico, un orden de responsabilidades, un orden con las promesas tuyas, un orden de la respuesta a tu palabra. Y Padre, empiezan a entender tus hijos que en ese orden, aunque vivan en el desorden, en la acción que tu Espíritu le está indicando, muy prontamente van a encontrar la unidad en todos los órdenes de su vida, empezando por su interior. Padre, ministra a tu iglesia en esta Semana Santa, Semana de Resurrección, en el nombre de Jesús. Mi estimado, yo le invito a que pueda levantarse, ponerse en pie. Vamos a tener un tiempo de adoración, y que en este tiempo de adoración usted pueda responder a la palabra que Dios ha implantado en su corazón, y que conforme a esa respuesta, pues las evidencias se han de ver nomás al poder terminar este servicio. Le vuelvo a recordar, si hubiese alguna necesidad específica de oración, luego del servicio, tanto el pastor Tony como yo estaremos orando por aquellos motivos. El servicio va a culminar, usted va a quedar libre para poder salir, pero si hubiese algún motivo especial que usted necesita oración, no se vaya de ese lugar sin poder estar orando por su motivo, por su petición. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Devuélveme el gozo de tu salvación. Sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Digámosle al Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Y vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar. Tú vuélveme el gozo,
tu salvación. Sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida? Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Y vuelvo a ti, a tu cruz. Y una vez más, y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti, a tu cruz, a tu cruz. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré? Si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida. Una vez más, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida? Una vez más, ¿a quién iré? Palabras de vida eterna, palabras de vida eterna, palabras de vida eterna, palabras de vida eterna, palabras